Hola, mi nombre es Laura Aliaga y a lo largo de este video vamos a trabajar con los conceptos de transformaciones lineales, vamos a conocer qué es una transformación lineal, vamos a definirla y vamos a conocer algunas de sus propiedades. Bien, vamos a comenzar entonces con la definición. Yo voy a trabajar acá con dos espacios vectoriales reales, con el espacio vectorial B y con el espacio vectorial W, ¿sí? Y voy a trabajar obviamente con escalares reales, ¿no? Entonces vamos a definir una transformación lineal T de B en W como una función que va a asignar a cada vector B de este subespacio vectorial B o también subespacio de partida, le solemos llamar, un único vector T de B o transformada de B que pertenezca a W, ¿no? Y que tiene que satisfacer para cada U y B en este conjunto, en este espacio vectorial B, que la transformada de la suma me da igual a la suma de las transformadas y la transformada de un escalar por un vector me da el escalar por la transformada de B, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener acá, ¿sí?, el espacio vectorial B y acá vamos a tener el espacio vectorial W. Cosas importantes, o sea, acá yo voy a tener cualquier elemento X, B, U o como les quiera llamar, y aplicando T, ¿sí?, de acuerdo a cierta definición, o sea, cada T va a tener una definición distinta, voy a encontrar la transformada de ese vector X que, digamos, vive en W, ¿no? Una cosa importante para pensar o para ir pensando es la siguiente, ¿no? B y W no necesariamente tienen que tener la misma dimensión, o sea, B puede ser, por ejemplo, R2 y W puede ser R3, entonces la transformada va a tomar un vector de R2 y a partir de la definición que tenga lo va a convertir en un vector de R3, ¿no? Otra cuestión importante para pensar acá es que cuando nosotros trabajamos, digamos, con estos espacios, nosotros tomamos, digamos, a B y lo llevamos al espacio vectorial W, ¿no? Entonces, por eso decimos que B también se suele llamar el espacio de partida o, digamos, cuando hablamos del dominio, estamos hablando de los elementos que, digamos, pertenecen a B y la imagen va a ser un subconjunto de W, ¿sí? Por eso esto es una función. Vamos a ver algunos ejemplos en los que nosotros podamos descubrir si, dada una transformación, esa transformación es lineal. Vamos entonces a tener que probar si cumplen la condición 1 y la condición 2. Bien, en este ejemplo nosotros vamos a tener los espacios B y W van a ser R2, ¿sí? Y tenemos una función T que nos va a permitir decir que la transformada de cualquier vector xy de R2 me lo va a transformar en menos xy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector menos 2, 5, lo va a transformar en el vector 2, 5. ¿Sí? O sea, si nosotros hacemos geométricamente qué es lo que está sucediendo con esta transformación, lo que hace es tomar un vector de R2 y lo refleja respecto del eje Y, ¿sí? Entonces la pregunta será, ¿esta transformación que yo tengo acá es lineal? Para ver si es lineal, que voy a tomar esta definición de la transformación y voy a ver si todos los vectores de R2 en R2 con esta definición cumplen las dos condiciones para que T sea lineal. Vamos entonces a probarlo. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que tendríamos que probar? En primer lugar, tendríamos que probar que la transformación de dos vectores cualesquiera, x1 más x2, tiene que ser igual a la transformación de x1 más la transformada de x2, ¿sí? Entonces, veamos esto. Primero vamos a hacer esto. ¿Quién será la transformación de x1 y x2? x1 y x2 son dos vectores genéricos de R2, entonces acá voy a tener x1 y 1 más x2 y 2, ¿sí? Yo voy a partir de acá. Entonces, como estoy trabajando en R2, puedo sumar estos dos vectores. Directamente me queda x1 más x2, ¿sí? Y 1 más y2. Una vez que tengo eso, ¿qué hago? Acá aplico T. ¿Qué quiere decir aplicar T? Digamos, digo quién es la transformada de este vector, ¿sí? Entonces, la transformada de este vector, ¿qué me decía según la definición? En el primero, o sea, yo tenía T, que iba de R2 en R2,
y estaba definida de la siguiente manera. T de xy era igual a menos xy, ¿sí? Entonces quiere decir que esto va a ser menos x1 más x2 y acá y1 más y2, ¿sí? Bien, como acá estoy trabajando x1 y x2 son números reales, puedo aplicar este menos, va a distribuirse en todos los términos que están dentro del paréntesis, me queda menos x1 menos x2 y 1 más y2, ¿sí? Y puedo, digamos, agrupar esto en dos vectores. El vector menos x1 y 1 más el vector menos x2 y 2, ¿sí? Fíjense ustedes que si yo veo, digamos, cuál es la definición de t, dice, acá el primer vector es negativo, el primer elemento, perdón, la primera componente es negativa y la segunda queda como está. Quiere decir que esto que yo tengo acá no es ni más ni menos que la transformada de x1, ¿sí? Porque acá me va a quedar menos x1 y 1. Y esto que yo tengo acá no es ni más ni menos que la transformada de x2, ¿sí? Por lo tanto, la transformada de x1 más x2 me dio como resultado la transformada de x1 más la transformada de x2, ¿sí? Quiere decir que se cumple. Yo todavía no puedo decir que t sea lineal. Lo que tengo que probar es que si yo hago t por alfa por x, me da como resultado alfa por t de x, ¿sí? De nuevo, esto debo probarlo. Bien, entonces arranquemos, hacemos t alfa por x, de nuevo x es un vector de R2, me queda t por alfa x, alfa y, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Aplico t. De nuevo, ¿qué pasaba cuando yo aplicaba t? Bueno, tengo que ir acá a la definición para poder aplicar t. La primera componente me queda negativa, opuesto, digamos, no negativo, ¿no? Pues si es negativo, este primero será positivo. Pero voy a poner el opuesto de la primera componente del vector. Y la segunda voy a colocar la misma componente, ¿sí? Bien. Fíjense que acá yo ya apliqué t, entonces acá ya no voy a trabajar con t. Entonces acá tengo un vector en R2, lo que puedo hacer como tengo alfa en la primera y en la segunda componente, puedo sacar alfa y me queda alfa por menos xy. Y menos xy no es otra cosa que la transformada de x, ¿no? Entonces esto me queda alfa por la transformada de x, ¿sí? Por lo tanto, ahora sí, t cumple 1 y cumple 2, entonces ¿qué digo? T es lineal. Vamos con el siguiente ejemplo, ¿sí? No siempre las transformaciones van a estar dadas en espacios que nosotros hemos trabajado, como R2, R3, ¿no? O sea, fíjense, por ejemplo, en este caso, la transformación está definida por el producto de una matriz determinada, de m por n, por cualquier vector x, ¿no? Entonces, fíjense, lo que yo quiero probar ahora, si esta transformación así definida es lineal, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que ver es que cuando yo hago la transformada de x más y, esto me da como resultado la transformada de x más la transformada de y. Y en segundo lugar, la transformada de alfa por x me da alfa por la transformada de x. Bien, vamos entonces a probar. Fíjense, en el primer caso, la transformada de x más y, ¿cómo estaba definida la transformación? Tome el vector x y multiplíquelo a la izquierda por a. Entonces, ahora el vector x es esta suma, premultiplico por a, ¿sí? Entonces me queda a por la suma de x más y. Por propiedades matrices yo puedo distribuir esto y me va a quedar a por x más a por y. Pero a por x no es otra cosa que la transformada de x, ¿no? Fíjense lo que tengo acá. Y a por y no es otra cosa que la transformada de y. Por lo tanto, la transformada de x más y me da la transformada de x más la transformada de y. La primera de las condiciones se cumple, ¿sí? Aquí esta sería check, digamos. La segunda es la transformada de a por x me da igual a quién, al vector, a la matriz a, perdón, por a alfa por x, ¿sí? No a alfa por x. Y acá, utilizando propiedades de matrices, puedo, digamos, sacar alfa y me va a quedar alfa por la matriz a por x, ¿no? Pero a por x no es otra cosa que, fíjense usted acá,
es la transformada de x, ¿no? Entonces acá me queda alfa por la transformada de x, ¿sí? Entonces yo probé que la transformada de alfa por x es alfa por la transformada de x, ¿sí? O sea que este segundo también se vale. Por lo tanto, si yo he probado 1 y 2, digo que esta función t es lineal. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos ahora una transformación, fíjense, que va de R3 en R2, o sea, lo que va a hacer es un mapeo de R3 a R2, ¿no? O sea, toma vectores de R3 y los va a transformar en vectores de R2. ¿Cómo está definida esta transformación? Bien, la transformada de X y Z es XY, ¿sí? O sea, la primera componente de la transformación va a ser la primera componente del vector que tengo, digamos, aquí en R3, y la segunda componente de este vector va a ser la segunda componente del vector que yo estoy transformando, ¿sí? Entonces, vamos a probar si esa transformación es lineal. Nuevamente, lo primero que tengo que probar es que la transformación de la suma sea la suma de las transformaciones. Cuando yo trabajo con la transformación de la suma, fíjense lo siguiente. Yo tengo el vector, la transformación de x1 y 1z1 más x2 y 2z2, ¿no? Entonces puedo operar acá adentro, ¿no? Porque todavía no tomé la transformación, así sumo estos dos vectores, me va a dar el vector x1 más x2, primera componente, y 1 más y2, segunda componente, z1 más z2, tercera componente. Acá aplico t. Cuando yo aplico t, ¿qué tengo que hacer? Buscar cómo a partir de esto, digamos, cómo está definido. Entonces, esto va a ser un vector de R3, me va a devolver un vector de R2. La primera componente y la primera componente del vector. Y la segunda igual a la segunda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me queda como resultado x1 más x2 y 1 más y2. Y esto, por propiedades que nosotros trabajamos con los vectores, lo puedo separar en los vectores x1 y 1 y x2 y 2. Pero x1 y 1 no es otra cosa que la transformada de x1, ¿sí? Del vector x1. Y x2 y 2 no es otra cosa que la transformada del vector x2. Por lo tanto, hemos probado que la transformación de la suma me dio la suma de las transformaciones. Todavía no puedo decir que es lineal hasta no probar la segunda condición, ¿sí? Bien. De manera similar, si yo tengo la transformación de un valor alfa por un vector x, o x1 le puse acá en este caso, tengo que ver qué pasa cuando hago la transformación. Entonces me queda la transformación de alfa por x1 y 1z1. Multiplico alfa por cada componente de este vector, ¿sí? Estoy trabajando acá en R3. Aplico la transformación, o una vez que aplico, que tengo que ver cómo está definido y, digamos, escribir los valores de la transformada de acuerdo a esta definición. Entonces, acá es la primera componente, tiene que ser la primera componente de este vector, y la segunda componente de ese vector, ¿sí? O sea, yo acá ya apliqué t. Una vez que aplico t, lo que puedo hacer es sacar alfa afuera de este vector por propiedades de vectores, y me queda alfa por x1 y 1. Pero x1 y 1 no es otra cosa que la transformada de x1, ¿sí? Por lo tanto, t cumple que la transformada de la suma es la suma de las transformadas, y que la transformada de un escalar por un vector es, acá me faltó, a ver si lo puedo colocar, me lo comí, o sea, esto sería alfa por la transformada de, fíjense, acá me quedó alfa por t de x1, ¿sí? Entonces, cumple las dos condiciones, por lo tanto decimos que esta transformación t es lineal. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tengo una transformación que ahora va de R en R y está definida por la transformación de x es igual a 5x más 2. La pregunta es si será lineal. Bien, lo primero que hago es trabajar con la transformación de dos elementos de R, x1 más x2, ¿sí? Y ver si esto me da definitivamente la transformación de x1 más la transformación de x2. Bien, como acá no tengo vectores, sino que estoy trabajando con números reales, directamente voy acá a aplicar t, ¿sí? Entonces,
Acá voy a escribir, aplico t y entonces lo que obtengo es 5 por este vector x, que en este caso x ahora será x1 más x2, ¿sí? Más 2, ¿sí? Bien, aplico la propiedad distributiva, me queda 5x1 más 5x2 más 2. Fíjense, esta parte de acá tiene mucho que ver con esto. Como estoy trabajando acá con x2, esto es la transformación de x2, ¿sí? Entonces esto me dio como resultado 5x1 más la transformación de x2. Esto no va a ser la transformación de x1 porque para que fuera me está faltando, digamos, sumarle un 2, ¿no? Entonces esto es distinto de la transformación de x1 más la transformación de x2, ¿sí? Por lo tanto, si una de las dos condiciones no se cumple, no necesito seguir probando. ¿Qué es lo que digo? Que t no es lineal, ¿sí? Y entonces ahí he concluido la prueba. Veamos ahora un ejemplo más gráfico, ejemplo que después nosotros vamos a utilizar cuando ya estemos trabajando con autovalores y autovectores, ¿sí? Y que tiene que ver con una transformación de rotación, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un vector xy que está en el plano, ¿sí? Fíjense este vector que tengo acá, este primero, a ver si le puedo poner otro colorcito, este vector que tengo acá, ¿sí? Voy a marcar con verde, bien, este es el vector xy y lo vamos a hacer rotar un ángulo θ, ¿sí? En sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, este nuevo vector que aparece acá le vamos a llamar b' y va a tener coordenadas x' y prima, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar cuál es la rotación o cuál es la matriz que nos permite, digamos, producir esta rotación, ¿no? Entonces, fíjense, el vector x va a ser coseno de alfa, ¿sí? Porque este es el ángulo con el que está trabajando, y el vector y va a ser r seno de alfa. La componente, x', va a ser r coseno de alfa más θ, ¿no? Porque en realidad es todo este ángulo que yo tengo acá. Y prima también va a ser r seno de alfa más θ, ¿sí? Entonces veamos lo siguiente, si yo trabajo acá me va a quedar r por coseno de θ más alfa, o alfa más θ. El coseno de una suma me va a quedar lo siguiente, r por, si se acuerdan ustedes la fórmula, acá me queda coseno de θ, coseno de alfa, o sea, coseno por coseno, menos seno por seno, ¿no? O sea, acá sería seno de θ por seno de alfa, ¿sí? Aplico la propiedad distributiva y esto me da r por coseno de θ por coseno de alfa menos r por seno de θ por seno de alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto a qué era igual, esto era igual a x', ¿sí? Entonces, x' me va a quedar r coseno de θ, este valorcito que tengo acá, si ustedes se dan cuenta, me da igual a x. Entonces, x' me va a quedar x por coseno de θ, perdón, acá no es r coseno de θ, sino que es trabajar con r y coseno de alfa, ¿no? R coseno de alfa me da como resultado x, ¿sí? Entonces, fíjense, acá me queda r coseno de θ y cuando yo trabajo con r seno de θ, r y seno de θ, de alfa, perdón, me da igual a y. Entonces acá tengo x coseno de θ menos y, ¿quién va a ser y? R por el seno de alfa. Entonces me va a quedar y por el seno de θ, ¿sí? Entonces, de la misma manera, o sea, similar a lo que acabamos de hacer recién, yo puedo trabajar con ¿quién? Con este R, o sea, con el valor de y', ¿sí? Que esto es R por el seno de ¿quién? Acá tenemos θ más alfa, ¿sí? Entonces, trabajo de la misma forma, aplico la fórmula del seno de la suma, ¿sí? Y de esta manera, o sea, en forma análoga a lo anterior, obviamente el seno de la suma me va a quedar el seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el seno del primero por el coseno del segundo, ¿sí? Y llego a que
Y' va a ser igual a ¿quién? A x por seno de tita más y por coseno de tita. ¿Sí? Tengo este valor acá, tengo este valor acá. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser la matriz que me pueda, digamos, representar la rotación? O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? Lo que yo quiero ver es cada valor o cada punto, digamos, x' y prima, ¿sí? Quiero ver de representarlo a través de ¿quién? De el producto de una matriz a sub tita, o sea que sea la matriz de rotación, ¿por quién? Por el vector xy. Bien, entonces fíjense una cosa, yo acá estoy trabajando con estos valores, ¿no? O sea, x' va a ser x coseno de tita y menos y seno de tita. Entonces voy a reemplazar estos valores, lo voy a escribir en forma matricial y entonces yo voy a tener lo siguiente. Cuando yo, cada valor x' y prima, lo puedo escribir como la matriz. ¿Quién va a ser la matriz que yo voy a usar? Fíjense, coseno de tita menos seno de tita para la primera componente y acá seno de tita, coseno de tita para la segunda. ¿De dónde sale esto? Y esto sale de hacer esto, miren. X coseno de tita menos y seno de tita, ¿sí? Y acá hacer x seno de tita más y coseno de tita, ¿sí? Entonces, esto que yo tengo acá lo puedo escribir en forma matricial de la siguiente manera. Voy a separar, obviamente, los valores. Fíjense, acá me va a quedar x y acá me va a quedar y. Entonces la matriz va a estar dada por coseno menos seno, seno, coseno. Y esta es la matriz de rotación. Coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, ¿sí? Todo esto, obviamente, multiplicado por xy me va a dar como resultado x' y prima, ¿no? Entonces, lo voy a escribir acá, x' y prima, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que yo conseguí es indicar, digamos, cómo a partir de una matriz yo puedo hacer la rotación. Entonces, ¿quién sería la transformación? La transformación de rotación sería una transformación que fuera de R2 en R2, ¿sí? Y que sea la siguiente, la transformación de cualquier vector B, a ver si lo podemos escribir acá, la transformación de B, acá está, la transformación de B o de X va a estar dada por ¿quién? Por la matriz de rotación por el vector B, ¿sí? Que es exactamente lo que acabamos de probar. Entonces, transformaciones pueden haber muchas. Cuando nosotros estamos trabajando con transformaciones podemos trabajar con los espacios más conocidos como R2, R3. Los espacios B y W no necesariamente son iguales, de hecho la mayoría de las veces no lo son, pero sí para que una transformación sea lineal siempre tengo que recurrir a que cumplan con las dos condiciones de la transformación de la suma, que sea igual a la suma de las transformadas, y que la transformación de un escalar por un alfa sea igual a alfa por la transformación de ese vector, perdón. Dentro de las propiedades de las transformaciones tenemos un teorema muy importante que nos va a decir lo siguiente. Si nosotros trabajamos con una transformación que va de B en W y esa transformación es lineal, entonces para todos los vectores u, b, b1 a b sub n en B y para todos los escalares se cumple lo siguiente. La transformación del cero, acá nosotros después probablemente no hagamos esta definición, pero es importante que por lo menos al inicio nosotros entendamos dónde vive cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, este vector que yo voy a tomar para transformar vive en B y la transformada de ese vector vive en W. Entonces, la transformada del 0 de B me va a dar como resultado el 0 de W, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la transformación lineal preserva el origen, o sea, el 0 de un espacio lo manda al 0 de otro, ¿sí? Del espacio de llegada, ¿no? Por otro lado, la transformación de U menos B me va a dar la transformación de U menos la transformación de B. Esto es utilizando las
las propiedades de las transformaciones. Y por último, si yo tengo la transformación de una combinación lineal, esto es igual a alfa sub 1 por la transformación de B1 más alfa sub 2, la transformación de B2 más alfa n, la transformación de B sub n, ¿sí? Bueno, como nota, lo que les dije recién respecto del cero, vamos a probar ahora esta tercera de las propiedades, que después también la vamos a utilizar y nos sirve mucho cuando trabajamos con la matriz que representa la transformación. Vamos entonces a probar esta última propiedad. Bien, fíjense que si yo tengo la transformación de una combinación lineal, nosotros podemos probar por inducción, ¿sí? Vamos a demostrar esto, ¿sí? Por inducción. Si ustedes recuerdan, probar por inducción es probar qué pasa con el primero o los primeros elementos, que en este caso voy a probar qué pasa cuando yo tengo dos, o sea, la combinación lineal de dos vectores, probar con el primero, y probar por inducción era pensar en esta, digamos, seguidilla de dominós, ¿no? Entonces, pruebo para uno de los elementos para el primero, pruebo para un elemento cualquiera, ¿sí? Que nosotros le llamamos n, y, o sea, supongo que este es verdadero, y pruebo en base a eso para n más 1, ¿sí? La idea un poco de esto es, si cae el primero y suponiendo que cae n, cae el siguiente, obviamente van a caer toda la fila de dominó, ¿no? Bueno, un poco esa es la idea básica para poder hacer la prueba por inducción, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a probar para n igual a 2, ¿sí? Para n igual a 2, ¿qué es lo que tengo? La transformación de alfa 1, b sub 1, más alfa 2, b sub 2. Esto, como t es lineal, porque eso es muy importante, porque a mí ya me dicen que t es lineal. Como t es lineal, la transformación de una suma es la suma de las transformaciones, o sea que esto me va a quedar la transformación de alfa b1 más la transformación de alfa b sub 2, ¿sí? Pero de nuevo, como t es lineal, la transformación de un escalar por un vector me da como resultado sacar el escalar. Acá no les puse los numeritos, me los comí. Entonces me va a quedar alfa 1 por ¿quién? Por la transformación del vector b sub 1, ¿sí? Más alfa 2 por la transformación del vector b sub 2, ¿sí? Bien, entonces fíjense, yo ya probé que la transformación de alfa 1 b1 más alfa 2 b2 me da alfa 1 por la transformación de b1 más alfa 2 por la transformación de b2, ¿sí? Entonces esta es la primera prueba. Yo ya probé, como quien dice, que va a caer la primera de las fichitas, ¿sí? Que es cuando yo tengo la combinación lineal de dos vectores, ¿sí? Ahora, como hipótesis, que voy a poner, supongo que vale para n, que vale para n. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la transformación de alfa 1, b sub 1 más alfa n, b sub n, o sea, esto se cumple, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto me va a quedar alfa 1 por t de b1 más alfa 2 por t de b2 más alfa 3 por t de b3 más alfa n por t b sub n, ¿sí? Entonces supongo que esto es cierto, o sea, lo tomo como hipótesis. Esto se suele llamar en matemática hipótesis de inducción. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que probar? Debo probar que vale para n más 1. Probar que vale para n más 1, ¿sí? Bien, entonces fíjense, n más 1. Bueno, entonces para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Primero, trabajar con la transformación hasta n más 1, ¿no? O sea, la transformación de alfa 1, b sub 1 más alfa n, b sub n más alfa n más 1, b sub n más 1, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? De nuevo, como esto es lineal, o sea, yo puedo hacer la transformación de la suma de la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. Entonces voy a hacer por un lado dos cosas. Yo sé que hasta acá esto es verdadero, hasta acá,
Entonces voy a separar, digamos, esto en dos sumas. Por un lado voy a hacer la transformación de alfa 1, b sub 1, más alfa n, b sub n, ¿sí? Y me va a quedar aparte, ¿quién? La transformación de alfa n más 1, b sub 1, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? Y por hipótesis, obviamente por hipótesis de inducción, si ustedes recuerdan, ¿esto que me daba? Esto era igual a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda esto? Me da como resultado, puse otro color ahí, alfa 1 t de b sub 1 más alfa n t de b sub n, ¿sí? Más. ¿Qué es lo que pasa acá? Como t es lineal, desde esta parte que yo tengo acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Como t es lineal, puedo sacar alfa n más 1 y multiplicar por ¿quién? Por la transformación de b sub n más 1, ¿sí? Entonces yo llegué a probar que si yo tengo la transformación de una combinación lineal hasta n más 1, esto me da alfa 1 por tb sub 1 más alfa 2 por tb sub 2 más alfa n por tb sub n más alfa n más 1 por tdb sub n más 1, ¿sí? Por lo tanto, la prueba queda lista. Básicamente, si yo tengo la transformación, se puede aplicar una combinación lineal y eso me va a dar cada escalar por la transformada del vector que corresponde, ¿sí? Bueno, este teorema es muy importante y luego lo vamos a utilizar. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.